que ya, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a darle lectura y le vamos a dar también finalización a las 39 parábolas de Jesucristo, después de que serán cerca de 9, a ver, comenzamos de junio del 2019, hoy es marzo, hoy es 15 de marzo del 2020, o sea que nos llevamos prácticamente alrededor de 10 meses, imagínense, perdón. Esperamos que todos hayamos aprendido y sigamos aprendiendo, porque creo que estamos de acuerdo que todos, definitivamente todos, no dejaremos de aprender mientras estemos en esta tierra. Así es de que vamos por favor a darle lectura a San Lucas 19 en el verso 11, por favor. Esta es la parábola número 39, titulada la parábola de las minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibirle el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre las 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Quiero leerles, antes de iniciar, el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. De ahí vamos a darle seguimiento a esta parábola, porque de ahí es donde parte Jesús. Acuérdense que todas las parábolas son citadas por un motivo, por una finalidad. Y esta finalidad se encuentra en el versículo 11. Vaya conmigo por favor al verso 11. Sígame nomás con su vista, yo se las voy a narrar en una traducción diferente. Dice lo siguiente: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Estamos hablando de una multitud. Recuerden muy bien que el contexto fue que había muchas personas que siguieron a Jesús rumbo a la casa de un hombre bien bajito llamado ¿cómo? Zaqueo, un hombre muy bajito de estatura. Él quería conocer quién era Cristo, pero como era muy bajito de estatura, dice la Biblia que se subió a un árbol para alcanzar a Jesús, para alcanzar a mirar a Jesús. Y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate para arriba, hoy es necesario que yo me pose en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dice que se bajó a prisa. Ahí está, del 1 al 9, no estoy inventando, ¿verdad? Eso sí me estoy echando aquí pleonasmos, ¿no? Por mi gente, que se baja cada rato para arriba, ¿va? Entonces, dice la Biblia que lo siguió una multitud, y ahí vamos a subrayar la palabra, hermanos, multitud. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, a esta se refirió. Y como ya se acercaba a Jerusalén, sígame con atención, porque lo dijo Jesús, ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir. ¿Cuántos saben que usted y yo nos equivocamos? Nos equivocamos, hermanos, más con los pensamientos. Ahorita voy para allá.
Les contó una historia para corregir la idea, ahí está, de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Usted y yo como seres humanos siempre nos esforzamos por evitar peligros. Siempre tratamos de evitar cosas, ¿verdad?, que nos pueden en sí dañar o causar, ¿verdad?, cualquier tipo de estragos. Como la que estamos leyendo precisamente, a veces hay cosas que no podemos evitar. ¿Podemos evitar peligros como ahorita estamos tratando de evitar contagios? Sí, pero ¿cuántos saben que hay cosas que no se pueden evitar, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con ello? Tener ideas, que a mí me vengan ideas a mi mente como ser humano, son imposibles, créanmelo, hermanos. Imposible que usted y yo evitamos que nos vengan ideas. Pueden ser buenas, pueden ser edificantes, por supuesto, pero también pueden ser muy malas. Imposible como seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué concepto viene a su mente cuando el gobernador de estados, cuando el gobierno aquí en Minnesota está dando una alerta de que muy probable se cierre todos los negocios y toda corporación pública? ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué ideas vienen? Es imposible que a usted no le vengan ideas. Imposible, hermanos. Algunos nos vienen ideas para provecho, para beneficio. A muchas otras personas nos vienen ideas de que a lo mejor me voy a meter a una cueva, me voy a esconder, me voy a desterrar, me voy a ir a mi pueblo, me voy a ir a la punta de un cerro, yo no sé, pero es imposible evitar ideas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? Todos, porque a partir de que usted escucha X noticia, a usted le vienen sí o sí ideas. A los apóstoles les sucedió lo mismo, ¿verdad? Cuando miraron que Jesús ya estaba con dirección a Jerusalén, ¿verdad? Después de que salió de la misión que tenía ahí en la casa de Zaqueo, dice la palabra del Señor que se dirigía a Jerusalén. Y los discípulos lo primero que imaginaron, lo primero que idearon era que, oh, ok, gracias mi Dios, gracias Señor. Finalmente vas a ir a poner orden, va a venir tu reino, vas a sujetar a ese imperio romano y finalmente los vas a poner en su lugar, porque vaya que ya me tenían cansado. Recuerde muy bien que los judíos pensaban que Jesús iba a venir como un rey así como David. Ellos esperaban un reinado como davídico, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ellos pensaban, ellos se equivocaron, ellos interpretaron con sus ideas, con sus pensamientos, que son imposibles que los evitemos, que Mesías venía, pero a sujetar con espada, a sujetar, ¿verdad?, con arma al pueblo romano. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús, hermanos? Jesús vino a libertar de un imperio espiritual. Si saben que Satanás se considera, la Biblia lo llama el príncipe ¿de qué? De este mundo, nos guste o no. Y Jesús vino como rey o como príncipe a libertar espiritualmente hablando a la gente. Y los judíos cuando dijeron, mira nomás, vamos a Jerusalén, finalmente va a venir el reino del Señor. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, les tiene ahí todo un trabajo como para usted y para mí. Ahorita vamos a ir para allá, ¿verdad? Recuerde muy bien, hermanos, si usted sigue leyendo en el capítulo 22, estamos hablando de que se aproximaba la Pascua. Si saben que la Pascua es una fiesta muy, pero muy importante para los judíos. De hecho, es la primera fiesta, hermanos. Acuérdense que los judíos tienen 4 fiestas en la primavera y tienen 3 fiestas en lo que se considera, ¿verdad?, el otoño, por ahí de septiembre o octubre, ¿verdad? Y la primera fiesta de los judíos es la Pascua, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me van siguiendo, teólogos de la palabra de Dios? La Pascua, ¿verdad? Tienen la fiesta de los panes sin levadura enseguida. Después sigue a ver si no me equivoco, usted que es teólogo me corrige. Después sigue la fiesta de los primeros frutos, ¿verdad? En donde Jesucristo nació. Él es el primer fruto, Él es la primicia de nosotros. Él nos dio vida eterna. Después, ¿cuál fiesta viene? Viene la de Pentecostés, cuando el Señor Jesús se manifestó su Santo Espíritu, ¿verdad? Él manifestó lo que los judíos rechazaron. Los judíos estando allá en el monte Sinaí dijeron, queremos intermediario,
rechazaron el Espíritu Santo. Jesús en el día de la Pascua les dice, mira nomás, judíos, lo que acaban de rechazar. Aquí está la manifestación visible para que ustedes se den cuenta lo que hace el poderío divino. Esa es la fiesta, ¿verdad? Pentecostés, de las últimas fiestas. Ustedes ya saben, ustedes saben más que yo, ¿verdad? No me voy a ir para allá, pero los judíos, para los judíos la fiesta pascual era algo muy emotivo. Recuerden, ¿verdad?, que los judíos, cuando celebraban la Pascua, ellos les venían cosas en el corazón de cuando el Señor con mano poderosa libertó al pueblo de Israel, lo sacó con mano poderosa de Egipto. Y ahí Israel, hermanos, en esos tiempos de la Pascua, que aún lo hacen todavía, en esos tiempos pascuales, ¿verdad? Israel recuerda aún esos tiempos desagradables. De hecho, ¿verdad? Yo he escuchado por ahí que hay judíos que todavía acostumbran a comer, comen ciertas, así como verduras amargas. Y eso está en la Biblia también, ¿ok? Como representación que ellos la pasaron, sufrieron muchísimo, hermanos. Fue un tiempo lamentable, fue un tiempo bien desagradable cuando fueron oprimidos y maltratados en Egipto, y ellos como recordatorio todavía tienen esa fiesta. Marco, ¿habrá un problema contigo o con el Evangelio que yo lo celebre? Yo no veo problema, hermanos. Yo no tengo ningún problema. Si usted quiere celebrarla, adelante, consagre para Dios. ¿Sí o no? Nosotros no somos religiosos y no tenemos problemas que tú sigas celebrando una fiesta así. Dios no tiene problemas con ninguna fiesta. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Claro que no, hermano. Claro que no. Los judíos que escuchaban las enseñanzas de Jesús en esta ocasión tenían en mente que Él los libertaría inmediatamente del poder del imperio romano. Ellos anhelaban ser libres del poder político de Roma sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos concluyeron diciendo, finalmente, Señor, a lo mejor hasta un buen puesto me das ahí. Ahorita te vas a ir a proclamar como el Rey de Reyes. Y muy probable, con sus conceptos equivocados, dijeron, me van a tener envidia los romanos hoy, sí, porque soy tu discípulo, Señor. Yo no sé, ¿verdad?, qué pasó por sus mentes. Le digo esto porque en varios discípulos sí vinieron cosas así, se los pongo en la Biblia. Mateo 20, versículo 21. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hubo una madre, la esposa de Zebedeo, que le pidió un lugar para sus dos hijos. Ellos se llamaban Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Los hijos de Zebedeo. Señor, acuérdate, ¿verdad?, de mis dos hijos cuando estés en cuando venga tu reino. Ordena que estos dos mis hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. ¿De acuerdan? Entonces no podemos ignorar que sí nos vienen pensamientos o ideas equivocadas, así como la que estamos tratando hoy. Muy probable a usted, ¿verdad?, le vengan pensamientos en su corazón en base a lo que estamos viviendo, en base a lo que viene. ¿Es imposible es imposible evitarlos? Sí. Pero lo que a Dios no le agrada, que caigamos en una desesperación, hermanos. No podemos caer en pánico, no podemos caer en miedos, no podemos caer o encerrarnos en temores. Tenemos que vivir en libertad. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay ¿qué? Romanos 8, ahí hay libertad, hermanos. Ahí hay libertad. ¿Cuántos tienen la libertad en el Señor? Por supuesto que sí, mi amado. Entonces Jesús les dice, yo no vine a rescatar a Israel de un poder terrenal, mis discípulos, ¿verdad? Por supuesto que yo vine a derrotar a ese imperio espiritual satánico, sí, pero espérense, todavía falta un poquitito para que me miren realizar el evento más grandioso e inigualable en la cruz. Todavía falta un poquitito, ¿verdad? Y ese poquitito, vaya que sí les pesó a los discípulos, como hoy nos sigue pesando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. La iglesia no debe ser practicante del pecado, hermanos, ¿verdad? Por eso nos distinguimos usted y yo como iglesia. Nos equivocamos, por supuesto que nos equivocamos, pero no somos practicantes del pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús, mi amado hermano, a deshacer toda obra satánica, a libertar a los cautivos del pecado. Sin embargo, Jesús, con su paciencia, con su amor inigualable, con su amor eterno,
les dice: hijos míos, ya sé que vamos a Jerusalén, también sé que la Pascua se aproxima, pero aún no es tiempo de que venga mi reino, ya que después de mi partida yo les voy a dejar una labor que de hecho ya se las había previamente encargado, hermanos, ¿verdad? Así como usted y yo tenemos una labor como iglesia. Y de eso es eso es lo que les habló enseguida. Ya venga el Señor, hermanos. ¿Cuántos quisieran que ya sujete el Señor a toda esta generación mala y perversa? Y dice la palabra del Señor que así como en Apocalipsis dice que como el lagar, como la uva, acuérdense que uno de los productos que se pisan con los pies, que es, mis amados hermanos, bíblicamente, las uvas, las uvas. Ponga mucha atención a ese pasaje bíblico, porque, bueno, es un lenguaje metafórico cómo va a sujetar el Señor Jesús a toda esta generación mala y perversa. Pero todavía falta, ¿verdad? Todavía falta. Usted y yo ya somos libertos del pecado, sí, pero tenemos una labor, ¿ok? No peguen ese brinquito. Jesús les dijo: sí, discípulos, tienen una labor, no se les olvide, por favor. Vamos a investigar, ¿qué les parece? ¿A cuánto les interesa qué labor tenemos antes de que venga el Señor? Porque va a venir, hermanos. Váyame siguiendo, por favor, ¿ok? Váyame siguiendo con mucha atención en esos verbos cuando el Señor dice: voy a venir. Una parábola es una comparación, es un ejemplo, sí, pero pongan mucha atención lo que va a hacer el Mesías próximamente. Lucas 19, 12 y 13. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Fíjense cómo Jesús comienza a narrar algo que él mismo va a hacer, mi amado hermano. Y llamando a 10 siervos, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí, hermanos? Dice la Biblia que llamó ahí a 10, sígame con mucha atención, siervos suyos, porque mucha gente dice que es siervo, pero no es de Jesús. Él le dijo a los suyos, 10 siervos suyos, y dio 10 minas, y les dijo, voy a subrayar la frase que sigue, mi amado: negociad entre tanto que ¿qué? Que vengo. Sígame con mucha atención, por favor. En primer lugar, Jesús comienza a narrar lo que posteriormente él iba a experimentar. Recuerden que Jesús vino, hermanos. Jesús vino, acuérdense bien, la fiesta pascual es la muerte de Jesús, la Pascua. Próximamente viene aquí a Estados Unidos y también la celebramos, ¿verdad que sí? Él muere, resucita, y los mismos discípulos fueron testigos oculares al mirarlo ascender al cielo, hermanos. Dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 1, versículo 9, dice: viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, la cual le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, ¿verdad?, con los ojos puestos en el cielo, dice la palabra del Señor, se pusieron 2 varones con vestiduras blancas y quienes las aseguraron: así como mirases ir al Señor Jesús al cielo, así vendrá, hermanos, así vendrá. Y ya todos lo queremos ver venir, pero tenemos una labor, mi amado hermano, y esa labor, créanme, que es para bendición. Es para bendición, no podemos ser indiferentes o egoístas. ¿Cuántos tienen la salvación en Cristo Jesús? ¿Cuántos quisieran que la tuvieran los que nos rodean? ¿Verdad que sí? Tenemos una labor, mi amado hermano. Entonces, el Señor Jesús, ¿verdad? Como yo les dije, viene el día de Pentecostés, la 4ª fiesta judía, viene su Espíritu, posee a los discípulos, los capacita, los autoriza, los llena, los lleva a predicar la palabra del Señor de una manera bien poderosa, y a partir de ahí la iglesia tiene una labor, la gran comisión, dice la palabra, ¿verdad que sí? Pero recuerden que Jesús en su soberanía siempre le ha dado autoridad a su iglesia, hermanos. Siempre le ha dado autoridad a su iglesia, aún, ¿verdad?, antes de la venida de la fiesta de Pentecostés. Si se acuerdan, ¿verdad?, ahí en Mateo 10, versículo 1, que dice la Biblia que Jesús le dio autoridad a sus discípulos para ir a predicar el evangelio y para echar fuera demonios y sanar enfermos. Ahí en Lucas, ahí mismo en Lucas 10 dice la Biblia que asignó a 70 personas y les dio autoridad, los envió de 2 en 2 y les dio autoridad para predicar el evangelio una vez más, y les delegó poder también sobre los mismos endemoniados, hermanos. Oiga, pastor, yo conozco a una persona que está endemoniada y cada vez que se me manifiestas me echo a correr porque yo no tengo el don de echar fuera de demonios. Te estás equivocando, cristiano.
No hay un don para echar fuera demonios. Es una autoridad. Es un derecho que el Señor nos delegó. Tenemos que utilizar los derechos que Dios nos delegó, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ayúdele, hermanos. Para eso nos encargó el Señor Jesús, su evangelio y la autoridad, ¿verdad? Entonces, en el libro de los Hechos, ya a su iglesia, ¿verdad?, le comprueba que él mismo estaría, como se lo comentó, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes, cristianos. Simplemente les encargo, por favor, que hagan mi obra. Dice el versículo 13, vaya conmigo, por favor. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio autoridad sobre 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Cuánto tiempo tardará en venir el Señor Jesús por su iglesia? No lo sabemos, hermanos, pero de que va a venir, va a venir. ¿Cuánto tiempo tardará el Jesús para venir visiblemente? Su parucia, su aparición, que todo el mundo lo va a ver, aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él va a venir, hermanos. Él vendrá. Y a como están los tiempos, yo considero que viene muy, pero muy pronto, hermanos. Dice la Biblia que llamó a 10, síganme con mucha atención, hermanos. Llamó a 10 y a esos 10 les entregó 10 minas. La palabra del Señor narra en Efesios 4, versículo 8, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio a sus hijos, qué dio a su iglesia, hermanos? Les dio dones, ¿verdad que sí? ¿Para qué son esos dones, iglesia? Para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Ok? Si sabían que para lograr la labor que Dios nos delegó, se requiere fidelidad de nuestra parte, hermanos, obediencia, compromiso, ya que Jesús espera que valoremos y trabajemos esos preciosos regalos que Él nos dio, hermanos. Jesús no vende, Jesús no renta, Él no empeña, Él da, hermanos. Y con seguridad dice la palabra del Señor que algún día va a regresar, va a regresar Jesús a pedirnos cuentas de lo que Él nos delega, ¿ok? Dice la Biblia en Apocalipsis 1, versículo 8, que Él es el que era, Él es el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, hermanos. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay recompensas en el Señor, hermanos, hay regalos de parte de Dios. Va a haber retribución. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Miren, a estos 10 les entregó, a lo que acabamos de leer, les entregó una mina. Es curioso que de 10 nomás aparecieron 3. Sí leyeron conmigo, ¿verdad que sí? De 10 siervos que llamó, dice la palabra del Señor que nomás aparecieron 3. Nomás a 3 le pidió cuentas. ¿Ok? Una mina en aquella época, en los días de Jesús, equivalía casi medio kilo de plata, mis amados. Estamos hablando de 425 gramos de plata. Si saben que esa mina o esa plata equivalía a 3 meses y medio de sueldo. Vamos a suponer hoy, hay alguien aquí que gana $1,000 a la semana. $1,000 a la semana son $4,000 en un mes. 4 por 3 meses son 12,000. Agrégale la otra mitad del mes, son $14,000. Eso es por darle un ejemplo nomás. Yo les hago una pregunta: ¿quién comúnmente tiene $14,000 en la bolsa? Muchos de nosotros ni siquiera los hemos visto jamás en nuestra cuenta. Algunos, ¿no? Porque algunos tienen doble o el triple. Está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Si Dios no tiene un problema contigo yo menos. Que tengas ahí los 40 o $50,000, ¿verdad que sí? Lo que Jesús resalta, mis amados hermanos, que no es común tener algo valioso. No es común tener algo bien valioso, hermanos. O si yo les digo ahorita, vamos a recoger una ofrenda de $14,000 por persona, ¿las traen? ¿Los tienen? Muchos van a decir, ni siquiera los tengo, pastor. No solamente no los traigo, ni siquiera los tengo. ¿Para cuánto nos puede durar una despensa por más que llenemos nuestra casa? ¿Para cuánto te gusta? ¿Medio año? ¿5 o 6 meses?
Se te va a acabar, hermano. ¿A cuánto se les acaba el amor de Cristo Jesús en sus corazones? Eso es eterno. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice San Marcos 8, versículo 36. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Habrá algo más valioso, hermanos? ¿Qué beneficio obtenemos si ganamos todo el mundo pero perdemos nuestra alma? Dice la palabra del Señor. Qué triste realidad que hay muchas personas que, sabiendo los días que vivimos, están rechazando el reinado de Jesús en sus corazones. Así como esos conciudadanos, ¿verdad que sí? Por eso es imposible que sin Dios vivamos seguros, hermanos. Yo no me quiero burlar de nadie, pero ¿a cuántos países ya paralizó la enfermedad que está ahorita alrededor del mundo, hermanos? ¿A cuántos países? ¿De cuántos países se habla que ya los paralizó? Hay varios países, hermanos. Ya se extendió en más de 60 países. Y ya paralizó a unos cuantos, ¿sí o no? Una sola enfermedad, mi amado hermano. Por eso es bien importante tener a Jesús como Rey y absoluto gobierno en nuestras vidas, ya que si nos sucede lo que muchos no quieren, simplemente nos vamos a ir con Él, hermanos. Pablo decía en el Espíritu, ahí en Filipenses 1, versículo 23, dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo que mejor. Pero a causa de ustedes, a causa de muchas personas que aún no son salvas, es necesario que yo me quede en esta carne, decía Pablo. A los corintios le dijo, en 2 de Corintios 5, 8, les dijo: quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Porque es muchísimo que mejor, por supuesto. Dice la Biblia ahí en el versículo 15, si usted me sigue, por favor. Aconteció que vuelto Él, acuérdense bien, Jesús va a venir algún día, hermanos. Jesús va a venir algún día. Después de recibir el reino, ustedes saben que se coronó, ¿verdad?, en la cruz. Él es el Rey por excelencia. Mandó a llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Ahora ya habla de dinero. En los versos anteriores habla de una mina, ya les expliqué cuánto equivalía. Y aquí ya les habla de dinero, una manera para explicarle mejor con peritas y manzanas a la gente, para saber lo que había negociado cada quien, mis amados, cada uno. Acuérdense bien, usted y yo vamos personalmente a dar cuentas, personalmente, hermanos. Usted no puede decir: ¿sabes qué? Señor, hay que te dé cuentas como hoy lo hacemos, ¿no? A veces nos molestamos con alguien, por decirlo, las parejas a veces se molestan entre sí. Y va alguien: ¿sabes qué? Mira, hay que te entregue cuentas mi esposo. Yo no estoy para eso. El día que estemos delante de Dios, no le vas a poder decir eso al Señor. Hay que mi esposo te entregue cuentas. No, usted también va por allá, hermano. Hijos también ustedes. Que mis padres te entreguen cuentas de mí. Bueno, las van a dar en cierta medida. Las vamos a dar en cierta medida. Pero también tú vas por enfrente. Dice que les dio, ¿verdad? Vino y a ver qué tanto habían negociado. Miren, ¿cuántos hemos leído la parábola de los talentos que aparece en Mateo 25? Todos, ¿verdad que sí? Ya la explicamos aquí, por cierto. En la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, dice la Biblia que a sus siervos, al primero le dio 5, ¿se acuerdan? Al segundo le dio 2, al tercero le dio 1. Váyame siguiendo con mucha atención para notar las diferencias, y notar, diferenciar de lo que Cristo Jesús se está enfocando. ¿Ok? El de 5, dice la Biblia: Señor, he aquí, de estos 5 talentos que tú me diste, yo te voy a entregar exactamente 5. El de 2, Señor, me diste 2 talentos, mira, aquí están otros 2. El de 1, pues ya saben lo que sucedió. Pero quiero que me sigan con atención, porque aquí, mis amados hermanos, todos recibieron exactamente lo mismo. Aquí habla de una mina. Aquí no habla de un talento. ¿Ok? Porque ciertamente Dios nos dio, ya lo leímos en Efesios capítulo 4, que ya nos regaló talentos. Por supuesto que ya nos dio dones, ya nos ha dado regalos espirituales.
Pero ¿cuántos saben, mis amados hermanos? ¿Cuántos saben que sin excepción usted y yo tenemos que entregar de una manera fiel el Evangelio? Todos tenemos la obligación y el deber de entregar el Evangelio. Yo no tengo ninguna duda de que el Señor Jesús se está refiriendo aquí exactamente al Evangelio. ¿Cuántos están alejados del Evangelio aquí para entregarlo? ¿Cuántos tienen la incapacidad de entregar el Evangelio? Nadie, hermanos. Nadie. Sígame con mucha atención, por favor. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina, ¿ok? Ahí no está hablando de que me diste 5 talentos y ganaste otros 5 como en la parábola de los talentos. No, aquí ya está hablando de algo que recibieron exactamente, la misma porción recibieron todos. Usted no puede decir, ¿sabes qué, Marco? Pues yo no sé cómo trabajar esta mina. Tenemos la Biblia, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Y no necesitamos ser teólogos de la palabra del Señor y espérame, Marco, déjame ingresar al Instituto Bíblico Casa de Oración y después de 10 años entonces ahí sí ya vengo, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús al endemoniado gadareno? ¿Lo mandó a prepararse a Casa de Oración Guadalajara? ¿Qué le dijo al gadareno? Ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que ha hecho el Señor, porque el gadareno estaba dispuesto. Señor, déjame ir contigo, Señor. No, no es de todos el tiempo completo, pero sí es de todos entregar el Evangelio de Jesús. Ve y dile al Señor el poderío que tiene sobre tantos demonios que tenías tú. Ve y platícale a la gente cómo si fuera ese lindo gatito se doblegaron delante de mí todos esos demonios. La gente no quería pasar por alrededor de este endemoniado, porque dice la Biblia que rompía las cadenas, agarraba piedras, se golpeaba, se dañaba. Yo me imagino la pobre condición de este hombre. Y cuando miraron a Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Se le arrodillaron. ¿Qué traes contra nosotros, Señor? ¿Sí o no? La parábola de los talentos nos enseña a ser fieles, hermanos. Nos invita a ser fieles sin importar cuántos dones nos ha confiado el Señor. ¿Verdad que sí? Dice la palabra del Señor que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero el Señor, el Espíritu, ¿verdad? Y Dios es el mismo, hermanos. Vayan por favor conmigo a leer el verso, leímos el 17, el 16 leímos, ¿verdad? Váyame siguiendo, mis amados, ¿ok? Como Jesús está bien interesado que usted y yo entreguemos el Evangelio. Esta es la prioridad, el Evangelio. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Qué le dijo en la parábola de los talentos? En lo poco has sido fiel. ¿Y en qué? Dijo, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. ¿Y cuál fue el regalo que Dios les dijo? ¿Cuál fue la recompensa? Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué les está diciendo aquí, hermanos? Aquí no le dijo, entra al gozo de tu Señor. Aquí le está recompensando por la fidelidad. Y lo está poniendo ¿a qué? A gobernar, lo está poniendo a dirigir, lo está poniendo a presidir, hermanos, a vigilar, porque a todos nos place tener un lugar así, ¿no? Como supervisor. ¿Quién quiere ser el supervisor de la compañía? Todos. Pero cuando te dan la hoja de todos los compromisos, nadie. Claro, porque al decir yo quiero supervisar, estás mirando el sueldo, estás mirando las prestaciones, que de vez en cuando puedes llegar tarde. O sea, miras todas las ventajas, pero cuando ya miras el compromiso, sabes que no, yo no quiero eso. Y el Señor Jesús les está recompensando, dándoles autoridad, dice la palabra del Señor. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En la parábola de los talentos,
Tengo 5, te entrego 5. Aquí llega esta persona y le dice, ya trabajé tu mina, Señor. Muy bien, buen siervo. Y le da 10, hermanos. Yo te voy a dar autoridad sobre 10, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos conformamos cuando miramos diferentes resultados, hermanos? Porque si seguimos leyendo, vamos a leerlo mejor. Dice la Biblia en el 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿A cuántos nos gustan, cuántos nos conformamos cuando miramos diferentes resultados, hermanos? ¿Sí sabían que los seres humanos batallamos mucho con estos datos y con estos números? ¿Por qué cifras diferentes, Señor? ¿Por qué más cosecha? ¿Por qué más resultados? ¿Por qué mayor alcance? Hermano, en ocasiones los resultados tienden a llevarnos incluso hasta extremos engañosos, ¿eh? A veces nos enojamos, a veces nos entristecemos, a veces nos sentimos incapaces, a veces nos sentimos insuficientes, a veces creemos que algo anda mal en mí. Algo no estoy haciendo bien. Aseguramos que se trata de nosotros, que depende de nosotros y que todo lo que nos sobra o todo lo que nos falta es obligadamente por nosotros. Usted está mirando en la Biblia que no es así, hermanos. Mis resultados no son igual o no son mayores que los de mi vecino. ¿Qué está pasando? ¿Le hará falta un ingrediente por ahí? No necesariamente, no obligadamente, hermanos. ¿Verdad que somos bien inconformes? ¿Cuántas personas le reclamamos a Dios? Señor, ¿y por qué aquel 1000? ¿Por qué aquel 500? ¿Por qué aquel 300? ¿Por qué aquel 5000? Entendamos, mis amados, que la buena administración, escúcheme bien, la buena administración es una combinación de responsabilidad, de fe y de acción. Porque a veces decimos, es que Dios es soberano y todopoderoso y yo sé que Él va a hacer todo. Dijiste es una verdad distorsionada. Porque en ese concepto te sacas el compromiso. Así somos muchos, hermanos. No, es que Dios va a hacer todo. Amén. Es que Dios es capaz de hacer todo. Amén. Es que Dios es capaz de convertir toda la ciudad. Amén. Ajá, pero ¿dónde está tu compromiso? Vuelvo y le reitero, hermanos, la buena administración, por así decirlo, de estas personas, de esta persona que le dijo, Señor, yo trabajé tu poderosa mina de oro, por así decirlo, ¿no? Y aquí está, mira, Señor, te entrego 10. Llega el segundo, Señor, yo di todo lo que pude, mira, aquí están 5. No descartamos que a veces hay negligencia en nosotros. Sin embargo, la cosecha espiritual no obligadamente depende de nosotros. ¿Por qué digo no obligadamente? Porque a veces hacemos lo que hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Cuando escuchó la voz de Dios, Jonás, levántate y ve a ¿dónde? A Nínive. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? No, yo me voy a Tarsis. Jonás, tienes una encomienda. Ve a trabajar, por favor, lo que yo te delegué. No, Señor, yo me voy a Tarsis. Vete a Tarsis entonces. Haz lo que te está diciendo tu humana voluntad y vas a ver qué sigue. Eso es lo que yo me refiero, hermanos. Porque a veces decimos, no, es que Dios lo va a hacer todo. Mi amado hermano, ¿usted cree que Nínive se convirtió por lo bueno y por la predicación poderosa de Jonás? ¿Qué cree, hermano? Los resultados no dependen de nosotros obligadamente, hermanos, pero sí dependen de nuestra responsabilidad. Porque si no va Jonás, entonces ¿quién predica? ¿Qué dijo Pablo en cierta ocasión? Bueno, cuando dijo, ¿verdad?, que preciosos son los pies de los que predican el evangelio. ¿Cuán preciosos son los pies de los que llevan la palabra del Señor? Dice, porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no enviamos a nadie? ¿No? ¿Y cómo vamos a enviar a nadie si no hay fondos? O sea, a veces somos bien desbalanceados, hermanos. No, es que Dios, sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero ¿dónde está tu labor?
Estas personas ya querían ver al Señor Jesús y les dice Jesús, wait. Tienen una chambita. Yo sé que ya nos queremos ir con el Señor, hermanos. Yo sé que ya nos queremos ir con el Señor. Yo opino lo mismo que Pablo. Estar con el Señor es muchísimo mejor, pero estar aquí es necesario, hermanos. Hay mucha gente que aún se va a salvar. Muy probable en esas multitudes que se están juntando, que se están perturbando, que andan corriendo por el virus que se está moviendo, muy probable a usted lo lleve el Señor y le predique y muchos se conviertan, yo no sé. ¿Sí o no? Muy probable, hermanos. Nadie quiere envolverse, no, el coronavirus, que el Señor lo reprenda, dices tú por ahí, ¿no? Dios está bajo el control, hermanos. Solamente hay que usar la sabiduría, hay que ser conscientes, ¿verdad? Miren, si sabían, ¿verdad?, que el Señor Todopoderoso, la Biblia lo llama en Mateo 9:38, dice que Él es el Señor de la mies. Él es el Señor de la mies, hermanos. Y en Hechos 2, versículo 47, dice la palabra del Señor que Él es el que agrega. Pero necesitamos responsabilizarnos, hermanos. Dice la palabra en Hechos 2, 47, y el Señor añadía cada día a los que habían de hacer salvos. No dice que los apóstoles añadían, ¿verdad que no? Aunque, vamos a poner el balance, aunque los apóstoles obedecieron. Vamos a mirar la reacción del tercero, hermanos. ¿Qué les parece? Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 20, por favor. Todos recibieron lo mismo, ¿ok? Sígame con mucha atención. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual, ¿qué hizo con esta mina, hermanos? La he tenido guardadita en un pañuelo. La palabra pañuelo, se los dejo en el griego original, también significa como una toalla, algo un poco amplio, se entiende, para guardar todo ese peso de plata, ¿no? Porque era casi medio kilo de plata. En aquella época así se manejaba, ¿verdad?, las cantidades. Entonces, un pañuelo para usted y para mí, yo no sé en otros países, a lo mejor en Uruguay o en el Perú, en Venezuela, en Colombia, a lo mejor es otra cosa. Pero para nosotros los mexicanos, un pañuelo, ¿verdad?, es algo un poquito más grande que mi mano, tal vez. Creo mis dos manos están más grandes que un pañuelo. No, en el original, en el idioma original está hablando de una toalla, hermanos. Y dijo esta persona así, vamos a decirlo, así bien confiado, bien tranquilito, ¿no? De una manera así, ¿qué puedo decir?, indiferente, como que no le importaba. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardadita en un pañuelo. Hay muchísimas personas que creen que cuando venga el Señor les van a decir lo siguiente: mira, Señor, yo sé que sí me diste dones espirituales y me diste tu palabra, pero ¿qué crees, Señor? ¿Qué crees? Mira, para que veas que soy excelente administrador, mira, no aumenté nada, no gané a nadie, pero mira, ni siquiera te lo toqué, mira, o sea que ni le sobra ni le falta, aquí está mi Señor. Ah, no me digas, qué inteligente me saliste. Hay muchas personas así. Yo en cierta ocasión platiqué con alguien y le dije: hermano, tenemos que comprometernos en la iglesia. ¿Qué pasó? Un hermano que conocí en la iglesia que yo nací hace años. Tenemos que comprometernos, hermano, tenemos que llevar la palabra del Señor. No, ¿sabe qué, mi hermano Marco? Yo me la llevo calmadita. ¿Saben a lo que le dijo que se la llevaba calmadita? A su irresponsabilidad. No quería salir a predicar, no quería salir a ganar almas. Y hoy hay muchísimas personas también que ya se la están llevando calmadita, y ahí está ese grupo. Mira, ni gané, Señor, pero tampoco le quité, para que veas que, mira, yo soy bien fiel, Señor, no le falta nada, mira, fíjate, aquí está, mira. Bueno, vamos a mirar la reacción, a ver si le gustó, hermanos. Pero primeramente que nada, vamos a mirar por qué esta persona lo guardó, por qué lo escondió. Vamos a ver, mira, mis amados, ¿qué dice en el versículo 21? Sígame con atención, por favor. Dice: porque tuve miedo. ¿De quién tuvo miedo, hermanos?
¿De quién tuvo miedo? De su Señor. Tuvo miedo de su Señor. Miren, esta respuesta nos asegura que la infidelidad y la falta de compromiso provoca miedo. Oye, Marco, yo no sé por qué me siento así como temeroso. Yo como que no quiero ir para allá a llevar las nuevas, como que, no sé, como que algo me está jalando la camisa, como que algo no me deja de avanzar. Dice la palabra del Señor que la infidelidad y la falta de compromiso provoca miedo, hermanos. Y yo estoy de acuerdo. Por experiencia, estoy completamente de acuerdo. Hermano, el miedo o el temor, escucha bien, para que se lo lleve grabadito en su corazón. El miedo o el temor es la actitud más paralizante y más perjudicial que cualquier persona puede tener. Te va a impedir la correcta administración del evangelio, de tu vida y de la gente que tienes alrededor. Te va a impedir, hermanos, es imposible que hagas la buena obra. Alguien con miedo o con temor nunca va a hacer absolutamente nada. Y lo que hace jamás será efectivo, hermanos. ¿Por qué? Porque no has dejado que el verdadero amor eche fuera todo temor, hermanos. No lo has dejado, no has dejado que Dios obre en tu vida. ¿Quién soy yo, hermanos? ¿A vos creen que nosotros somos los superhombres para predicar la palabra del Señor, para llevar el evangelio por allá y por aquí? No. Es la gracia de Dios en mí, pero tenemos que dejar que Dios quite fuera absolutamente todo temor, todo miedo, toda barrera. No es que, Señor, yo no puedo. Somos incapaces e insuficientes, humanamente hablando, sí, pero ¿cuántos saben lo que Pablo le dijo a Timoteo? Mira, Timoteo, tú no tienes el espíritu de temor, el espíritu de miedo, el espíritu de cobardía, perdón, para que no hagas tu labor. Nosotros recibimos el espíritu, dice, de poder, ¿no? ¿Sí o no? Escuchen bien, hermanos, el no hacer la voluntad de Dios y el no cumplir mis encargos me va a acarrear muchísima desconfianza, hermanos. Eso me va a acarrear muchísimos temores, incluso me va a impulsar a tratar de esconderme de la misma presencia de Dios. No se deje que lo engañe el enemigo, hermanos. ¿Qué hizo, por cierto? Dice la palabra del Señor que tuvo miedo de su Señor, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Noé en el huerto del Edén, hermanos? ¿Qué hizo Noé? Dice Génesis 3, versículo 10. Léalo conmigo, por favor. Quiero que sea la palabra de Dios. No quiero que sean mis palabras. Perdón, gracias. ¿Qué hizo Adán? Gracias, hermana. ¿Qué hizo Adán en Génesis 3, versículo 10? ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? ¿Se acuerdan cuando quebrantó el pacto divino? Dice la palabra del Señor en Génesis 3, versículo 10. Yo les estoy diciendo que el miedo, el temor a Dios nos va a incapacitar, hermanos. Nos va a incapacitar. Dice Génesis 3, versículo 10. Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué se manifestó en el corazón de este hombre, hermanos? Tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Quién te enseñó a ser miedoso? En otras palabras, quebrantaste el pacto. No cumpliste tu encargo. Yo te dije claramente que podías comer de toda la abundancia que yo te di, pero yo te señalé ese árbol, el que está en la mitad del huerto. Te dije que ni siquiera lo tocares. ¿Qué hiciste? Y después, ¿cómo andaba? No, Señor, por ahí anda tu voz, Señor, y pegó la carrera. No me digas que un árbol te va a esconder de la presencia del Señor, ¿verdad? Mis amados, esta es la mayor razón por la cual muchísima gente se está alejando de Dios. No quieren saber nada de Dios, rechazan lo que Dios puso en sus manos y ¿sabes qué? Yo mejor lo escondo, mejor aquí para que le diga al Señor, aquí está boleadito, te lo entrego al final del día mejor. Mis amados, los dones que Dios nos dio y el evangelio no se deben de esconder, dos cosas diferentes. La parábola de los talentos enfoca lo que Dios puso en mí, la capacidad que Dios puso en mí para hacer su obra. Y aquí nos está diciendo que el evangelio tiene que ir de la mano, hermanos. Usted es evangelista, tome el evangelio, llévelo. Usted es pastor, tome el evangelio y llévelo. Usted también tiene dones de hacer milagros, tiene don de fe, tiene el don de sanidad, tiene
don de palabra de sabiduría, hágalo, pero también lleve el evangelio. La vida cristiana, mis amados, tampoco se debe de esconder. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No podemos esconder la vida cristiana, hermanos, ¿verdad? Versículo 23, por favor. ¿Por qué pues? Fíjense, son palabras de Jesús, ¿eh? Son palabras de Jesús, mis amados. Cuando le dijo, ¿verdad? El Señor, bueno, voy a leer el 22. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Y aquí está narrando lo que este hombre pensaba de su Señor, ¿ok? Aquí está narrando el concepto equivocado que tenía ese hombre ante su Señor. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Así como aquel que dice, todo lo hace Dios, ¿va? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo les dije, Jesús va a volver, hermanos. Lo hubiera recibido con los intereses. ¿Se dan cuenta que a Jesús le interesaba recibir? ¿Se dan cuenta que el Señor está interesado en recibir? El Señor no le dijo, oh, pues está bien, pues échalo, no te preocupes, pásale. Esta parábola se subraya y enfatiza que absolutamente todos los cristianos tenemos la misma tarea, porque todos tenemos la misma mina, hermanos. Levante su mina, por favor. Aquí está la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor, si sabían que es lo único que produce, si sabían que lo único que produce cambios grandísimos en el corazón del ser humano es la palabra del Señor. No hay otra cosa, hermanos. ¿Qué dijo Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es, ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Tenemos algo poderosísimo, hermanos. No hables palabra humana. No hables conceptos filosóficos. Habla la palabra de Dios. No intentes adornar la palabra de Dios. No busques ingredientes para la palabra de Dios. Simplemente dala con fidelidad, con un corazón recto, con un corazón humilde delante de Dios. La mina, la tarea es la misma, hermanos. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 2, versículo 4, dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Si sabían que Dios, siendo un Dios perfecto, le confió a una persona como yo y como usted el poderosísimo Evangelio, nos lo confió, hermano. Pero la pregunta es la siguiente, mi amado. ¿Estamos correspondiendo a esa confianza? Yo no quiero que usted me responda. ¿Estamos correspondiendo a esa confianza? El Señor va a venir, mis amados. Y la novia dice, sí, ven, ven, Señor Jesús. Pero ¿estaremos correspondiendo? En Primera de Timoteo 1, versículo 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, ni siquiera, decía Pablo, ni siquiera soy digno de que tú me hayas dado este poderoso e inigualable tesoro. No soy digno, decía Pablo. Mis amados, cuando Jesús permitió, ¿verdad?, que viniera su Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, ¿cuántos eran, usted que sabe más Biblia que yo, cuántas personas esperaron la promesa? ¿Cuántas personas se quedaron en Jerusalén? Usted que lee la palabra de Dios más que yo, que sabe más palabra que yo, ¿cuántas personas eran? ¿Ya se les olvidó tan pronto?
Wow, voy a tener que regresar otra vez a predicar las primeras letras. Dice la Biblia que los que esperaron el Espíritu Santo fielmente fueron 120. Lean por favor Hechos 1. De esos 120, dice, abran su Biblia por favor en Hechos para que aprendan un poquitito más. No le hace que nos veamos a las 8 de la noche. De esos 120 hermanos, en Hechos 1 versículo 15, dice la palabra del Señor que en una predicación, después en Hechos 2:41 dice la Biblia que ya eran 3,000 personas, hermanos. Yo les hago una pregunta. ¿Fue el poder de Pedro? Y ahí no queda el asunto, hermanos. Si usted sigue leyendo hasta Hechos 4, versículo 4, dice la palabra del Señor que con otro poderoso mensaje, ya eran otros 5,000 hermanos. ¿Dónde está el poder? ¿En la voz de Pedro? Y ahí no quedó el asunto, hermanos. Si usted sigue leyendo en Hechos 5, versículo 28, dice la palabra del Señor en Hechos 5, 28, diciendo, ya esto ya le dijeron los religiosos, a los que no les convenía, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora, voy a subrayar esta frase, mis amados, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué es lo que habían hecho los discípulos de Jesús, mis amados? Habían llenado todo Jerusalén de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren llenar Minneapolis de la palabra de Dios? Yo sé que hay anhelos en nuestros corazones, hermanos, pero tenemos que actuar. Tenemos que actuar, hermanos. No esperemos que el Señor venga, ¿verdad? Y nos halle exactamente así como esa persona, ¿verdad? Vamos a leer para que usted aprenda a no copiar ese temor, ¿no? Ese temor que llega por no querer obedecer. 19:24, ahí en Lucas 19, por favor. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, ¿estamos ahí? Y dadla al que tiene las 10 minas. Fíjense la respuesta, Ellos les dijeron, Señor, tiene 10 minas. ¿Cómo es posible que lo quieres ver con 20, como quien dice? Son muchísimas, Señor. Sígame con atención, por favor. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Miren, mis amados hermanos, yo sé, ¿verdad?, que a veces decimos, yo no sé por qué, ¿verdad? Aquel tiene gracia, él predica, la gente se convierte, se manifiesta Dios cuando él habla, cuando él predica, cuando él enseña. Yo no sé qué tiene, sinceramente yo no quiero hacer nada. Si se pudiera, hermanos, yo sé que esto es antibíblico, pero la verdad que si se pudiera es mejor quitarle lo que esta persona tiene. ¿Sabes qué? Entrégaselo a aquel. Entrégaselo, o sea, yo no sé qué estás haciendo, o sea, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Para qué te dio eso? De verdad que humanamente quisiéramos hacer, ¿sabes qué? Mira, tráelos ya. Préstaselos a aquel mejor. Aquel va, viene, aquel da, aquel hace, aquel se esfuerza, aquel hace. Quítenselos mejor. Imagínate, hermanos, o sea, es antibíblico lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero la verdad que a veces sí convendría eso, hermano. Que ahí lo tienen nomás guardado, nomás oxidándose, imagínate. Quítale las 10 y dáselas al que tiene 20, porque al que tiene, gloria al Señor, que siga llevando más, porque esos son los que están haciendo el trabajo, la labor. Hay muchos estudiosos, este es un pensamiento de gente estudiosa, ¿verdad? No es doctrina, no es doctrina, es un pensamiento. Muchos estudiosos opinan, ¿verdad?, que en su conocimiento ya un caminar con Dios, dicen ellos, yo considero que cuando estemos allá, ya ahí en el cielo delante de Dios, dice, yo considero que muchas personas se van a quedar sin nada, dice. Porque allá arriba, aparte de ir a adorar a Dios, vamos a seguirle sirviendo a Dios.
Eso es el pensamiento de muchos conocedores de la palabra del Señor. Yo no estoy metiendo doctrina, son pensamientos de mucha gente que conoce la palabra del Señor. ¿Sí se entendió? Ya usted reflexione ahí en su corazón, ¿verdad? Lo que sí es seguro, mis amados, que vamos a estar delante del Rey. ¿Cuál fue el resultado de este hombre infiel, hermanos? ¿Cuál fue el resultado? Vamos a leerlo. Quitadle las 10, dice, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas todo el que tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Este hombre, mis amados hermanos, ¿saben lo que perdió? Perdió lo valioso que su amo le había otorgado. Tiene derecho usted a reflexionar. Se lo dejo de tarea. Perdió lo más valioso que su amo le había otorgado. Se lo dejo a reflexión. Él despreció lo que el Señor le otorgó para que tuviera la oportunidad. Escuchen bien, hermanos. Él despreció lo que Dios le dio para que tuviera la única oportunidad de hacer tesoros en el cielo, hermanos. ¿Sí sabían que lo que Dios nos da es para atesorar allá arriba? Créanmelo, hermanos. Dios en su soberanía, en su misericordia te dijo, aquí está, hijo mío, para que allá tengas un banco. Pero a mucha gente no le interesa. No le interesó trabajarlos, los guardó, los tuvo en poco y le dice el Señor, quítaselos y dáselos al que tiene. Pónganse de pie, por favor, y vayan conmigo a Corintios 3, versículo 8. Primera de Corintios 3, versículo 8. Primera de Corintios 3, versículo 8. ¿Estamos ahí? Sígame con su vista, por favor. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Estamos ahí? Nadie es mayor que nadie, hermano, ¿ok? Usted y yo somos simplemente siervos, somos administradores de las verdades de Dios, ¿ok? Somos administradores de esa valiosa mina, por así decirlo, metafóricamente hablando. Aunque cada uno recibirá su recompensa, lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Conforme a qué, mis amados? Conforme a su labor. Vamos a darle más respaldo bíblico antes de irnos. Segunda de Corintios 5, versículo 10, por favor. Que sea la Biblia la que se interprete, mi amado hermano. Que no sean mis palabras huecas. Segunda de Corintios 5, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dígame amén cuando esté ahí. Muy bien. Porque es necesario. ¿Cuántos son cristianos aquí? Buenas noticias para ti. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿en dónde, mis amados hermanos? En esta existencia, sea bueno o sea malo. Vamos a estar delante del Señor, y ahí te va a decir el Señor, a ver, Emiliano Zapata Salazar, venga para acá. ¿Qué se te dio? Venga para acá, Pancho Villa, ¿qué se te dio? ¿Qué hiciste con la mina? No, Señor, yo te conocía que... Si sabían, ¿verdad? Si sabían, ¿verdad? Que la desobediencia nos distorsiona la mente. Y al ratito miramos a Dios como un tirano. No es que, Señor, por favor, no me conoces, eres un terco, dice el Señor. No nos hubiese. Este hombre fue infiel porque tenía una actitud correcta incorrecta hacia su amo. Yo no sé cuál actitud sea la que usted tiene hacia Dios. Su opinión hacia Dios era bien equivocada, era distorsionada, ya que veía a su amo como
no se deje engañar con este argumento de que usted es esclavo por amenaza. Hay mucha gente que no somos efectivos en el ministerio porque creemos que somos esclavos por amenaza. Imagínate, aquí tengo una pareja, ¿verdad?, que se aman mucho, los hermanos Picón. Imagínate el hermano Picón agarrando a su esposa de los cabellos así: o me amas, Gabriela. Imagínate, ¿eso es justicia? ¿Creen que eso va a ser Dios con usted? ¿O me cumples o me cumples? No, la hermana Gabriela le va a decir, el hermano Picón va a llegar: mi vida, ¿me amas? Claro que sí, te amo. Voluntariamente te amo, porque te conozco, porque decidí estar contigo. ¿Sí o no? Esa es la actitud hacia Dios, hermano. Dios no te va a jalar los cabellos ni te va a jalar la ropa. Él simplemente quiere que lo obedezcamos. Lo que hacemos debe de ser por agradecimiento y no debemos permitir que nos engañen con ese concepto de que quiero terminar con dos principios, hermano. Número uno: nada hay más letal para torcer y deformar el alma que un pensamiento, un concepto inadecuado delante de Dios. Hay un hombre, ¿verdad?, que estudió mucho la Biblia, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente: el hombre de buena voluntad y fiel, escuchen bien, obtiene más gracia y más medios para ser útil. El hombre de buena voluntad y fiel obtiene más gracia y más medios para ser útil. En cambio, el infiel se hunde y empeora cada vez más su vida. Y así es, hermano, créame que sí. Tengamos presente, ¿verdad?, que algún día vamos a estar delante de Dios. Y yo lo dije hace rato y lo vuelvo a decir: yo considero que Daniel va a tener más recompensa delante de Dios que yo. El apóstol Pablo va a tener más recompensas que yo. Noé, Abraham, yo considero que va a tener más recompensas que Dios. Pero yo estoy trabajando fuerte para que el Señor, cuando yo esté delante de Dios, Señor, pues para acá, Marco, estoy confiado en el Señor, hermano. ¿Qué me va a dar? Yo no sé qué me vaya a dar. Yo también quiero sembrar esa confianza en usted. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Ponga su Biblia abajo y levante sus manitas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Mi Dios, así como estas personas, mi Dios, te entregaron cuentas con lo poderoso que tú les diste, porque cada enseñanza siempre trae una aplicación espiritual, Señor. Tú enseñaste con cosas literales para dar a entender las espirituales, y entendemos que no hay nada más precioso que tu mina, que tu evangelio, Señor. Nada más grandioso que el evangelio de Dios. Tú nos lo has entregado. Tú nos has hallado fieles, como dice tu palabra. Nos has hecho embajadores y queremos entregarte cuentas, mi Dios. Ayuda aquí a mis hermanos, Padre. Ayúdales, mi Dios, para que aquellos entiendan que la gracia que tú les diste no va a ser la misma. Si a mi hermano le dijiste: trabaja en medio de 15, ayúdale, mi Dios. Si a alguien tú le dijiste: trabaja en medio de 15,000, ayúdale, mi Dios. Dale la gracia, danos la gracia, Señor. No queremos mirar resultados, simplemente queremos que haya fidelidad, mi Dios. Los resultados, tú te encargas de ellos, mi Dios. Dígale ahí, hermano: Señor, ayúdame, que lo que tú me has dado sea fielmente administrado, Señor. Saca temores de mi corazón, quita miedo, Señor. Capacítame, dile ahí con confianza: capacítame, Señor, ayúdame. Quiero hacer tu labor, y donde quiera que tú me mandes y me pongas, yo voy a obedecer, mi Dios. Y gracias por darme la oportunidad de ser recompensado algún día. Yo no lo espero, Señor, pero así te plació. Eso está en tu justicia. Y
Y es justicia de Dios darle a todo aquel que se esfuerza. Y si hay gente que se va a esforzar más, yo no tengo ningún problema en que Dios los recompense más. Gracias, mi Dios. Esa es justicia, Señor. Esa es tu justicia, Padre. Gracias. Queremos ser fieles. Te damos la gloria y la honra. La alabanza es tuya, mi Dios. El poder, la sabiduría, el imperio, todo es tuyo, Señor. Recíbela. Y también recibe un fuerte aplauso de tu iglesia, Señor. Apláudele fuerte, hermano. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos esta mina, amigos. Gracias, Señor. Ayúdanos para que la gente se salve, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al que tiene ahí a un lado, Dios te bendiga, y ya sabe el saludo que vamos a adoptar, ¿ok? Hasta el próximo aviso. Que Dios lo bendiga, mis amados.